Hola a todas, bienvenidas a un vídeo más. Como ya os comenté, es la segunda parte del vídeo en el que hablamos del parto, ¿vale? En el vídeo anterior vimos todo lo que era un parto, digamos, normal, natural, y en este vamos a ver un poquito más. Vamos a comenzar hablando del parto instrumental. El parto instrumental lo habéis escuchado cuando la gente dice y me lo tuvieron que sacar y le pusieron una cosa en la cabeza y lo sacaron, o el médico estiró y lo sacaron, o algo así, ¿no? Y bueno, realmente es un instrumento que tenemos y que nos resulta muy útil en algunos casos. Por ejemplo, cuando un bebé está muy alto, no termina de bajar la cabeza y la dilatación ya está completa, llevamos muchas horas, lo podemos utilizar. También hay bebés que no se posicionan de la forma adecuada para que les resulte fácil salir de la pelvis y al final nacer, y hay que ayudarles a recolocarles un poco. O a veces pues también se puede utilizar en momentos en los que hay algún problema, bien sea por la mamá o por el bebé, y el bebé tiene que nacer de manera más rápida. En definitiva, son unas herramientas muy valiosas que se utilizan en unos determinados momentos en los que son necesarios, ¿vale? Tenemos estas cuatro que podéis ver aquí: el forceps, espátulas, ventosa y kiwi. Todos son instrumentos que se utilizan para ayudar en el momento del parto, pero no todos son exactamente iguales. Los forceps son de los más conocidos y son muy antiguos. De hecho, comenzaron a utilizarse en torno al siglo XVI, o sea que imaginaros el tiempo que se llevan utilizando forceps. Los forceps son como si dijéramos, dos brazos metálicos que lo que hacen es que nos permiten ayudar a que el bebé baje en casos de bebés que están muy altos, y nos permite ayudar también a posicionar el bebé, a darle un poco la vuelta al bebé para que se coloque de la manera correcta, para que el parto sea más sencillo. También tenemos las espátulas, que son parecidas a los forceps, son también como dos brazos metálicos, y en este caso con las espátulas no nos sirven para girar al bebé, sino que lo que hacen es, como si dijéramos, abrirle camino dentro de la pelvis para que el bebé pueda nacer más fácil. En cuanto a la ventosa, como su propio nombre indica, es una especie de ventosa. Las hay de metal, las hay también de silicona, más blanditas. Entonces esa ventosa se pone en la cabecita del bebé, se hace el vacío y a la vez que la mamá empuja, el ginecólogo va haciendo un poco de tracción y con eso conseguimos que el bebé salga. Y luego está la versión un poco más moderna, que es el kiwi. El kiwi es una ventosa y su funcionamiento es igual, pero es más pequeño. Entonces es menos, digamos, menos agresivo. Además, el kiwi es un aparatito mucho más pequeño, es un aparato desechable y se utiliza también bastante dentro de los partos instrumentales. En cuanto a las complicaciones de los partos instrumentales, realmente no son tantas. Sí que podemos ver que los bebés nacen con la cabeza un poquito más apepinada, sobre todo en bebés que nacen con ventosa, y conforme van pasando las horas, la cabecita vuelve a tener su forma normal. En muchos casos, sobre todo en los casos de forceps y espátulas, sí que es necesario, de cara a la mamá, hacer una episiotomía, porque ya no es solo que tenga que nacer el bebé, sino que además hay que introducir un instrumento y tiene que caber ese instrumento y el bebé, con lo cual necesitamos un espacio extra. Con esto voy a introducir el tema de la episiotomía, que es algo que en general produce bastante preocupación o temor durante el embarazo. La episiotomía es la realización de un corte en la zona, generalmente en la zona de abajo, baja de la vagina, y lo que se consigue con eso es dar un poquito más de espacio para que el bebé nazca. Hasta hace años se utilizaban en muchos sitios de rutina, que de normal se hacía a todas las mujeres. Actualmente se ha visto que no es necesario hacerla a todo el mundo, pero sí que puede haber algunos casos concretos en los que la mujer o el bebé se puedan beneficiar de esta técnica, como por ejemplo cuando hay que hacer unos forceps.
Una vez que ya nace el bebé, si os han hecho episiotomía, eso luego se sutura, se dan puntos, y del cuidado de los puntos hablaremos en el vídeo del puerperio. Se dan unos puntos y generalmente esos puntos se caen solos. Simplemente lo más importante, mantenerlos limpios y secos. También puede suceder, tanto en partos instrumentales en los que no sea estrictamente necesario hacer una episiotomía, como en partos que sean de manera natural, que en el momento de nacer el bebé se produzca algún desgarro, o digamos como arañazos en la zona de la vagina con la salida del bebé. En algunos casos también pueden requerir puntos de sutura, o sea que podemos llevar puntos después del parto porque se haya hecho una episiotomía, pero también porque se haya hecho un desgarro de manera natural. En cualquier caso, el cuidado de esa herida es el mismo, mantener la zona limpia y seca, y unos consejos que están más adelante en el vídeo del puerperio. En relación con las cesáreas pueden ser programadas o urgentes. Una cesárea programada es una cesárea en la que al final del embarazo ya te dan una cita y te dicen cuándo tienes que ir y ese día te vamos a hacer una cesárea. Pues bien porque el bebé está de culo, porque ya has tenido cesáreas anteriormente o porque haya alguna cosa que nos indique que es más seguro realizar una cesárea que tener un parto vaginal. Por el contrario, también podemos tener casos de cesárea urgente. Estos son los casos en los que de entrada una mujer se pone de parto, está de parto, pero por lo que sea hay algún problema, el parto no avanza, hay algún problema con la mamá, con el bebé, y en ese momento se decide que es necesario hacer una cesárea para finalizar el embarazo, ¿vale? Eso sería una cesárea urgente. Generalmente, la anestesia que se utiliza para realizar las cesáreas de manera más extendida es la anestesia regional. Realmente la anestesia regional comúnmente se conoce como anestesia epidural, aunque no es exactamente una epidural sino una anestesia raquídea, pero lo que nos indica o lo que nos hace entendernos es que no te duermen enteras, sino que la anestesia se aplica de cintura para abajo, de manera que te hacen la cesárea, pero tú no estás dormida del todo. Cuando nace el bebé lo puedes ver, lo oyes como llora. En algunos casos, sobre todo pues en algunas cesáreas urgentes o en algunos casos en los que no sea posible poner esta anestesia regional, se puede hacer una anestesia general, que es una anestesia de las clásicas en las que te duermen por completo y luego tienes que ir despertándote tras un tiempo en la rea, ¿vale? En cuanto a las cesáreas, la recuperación del posparto puede ser un poco más lenta, porque no debemos olvidar que una cesárea es una intervención quirúrgica, entonces tenemos una herida no solo en la piel, sino una herida en la zona del útero. Todo esto tiene que cicatrizar y puede resultar un poco más molesto de cara al posparto, ¿vale? Aunque no hay grandes problemas porque podremos tomar analgésicos y una serie de medidas para ir paliando estos problemas, y de esto hablaremos más adelante en el vídeo del puerperio. También puede ser que vayan pasando las semanas, pasa tu fecha probable de parto, todavía no te has puesto de parto y de repente un día te dicen, bueno, pues te vamos a citar para una inducción de parto, ¿vale? O para provocarte el parto. Generalmente esto se suele hacer a partir de la semana 41, si no te has puesto de parto de manera natural, o en algunos casos se puede programar una inducción de parto en otra semana si se considera necesario por las circunstancias de la mamá o del bebé. La inducción de parto tiene digamos dos partes. La primera parte es la maduración del cuello del útero y la segunda parte es la inducción de parto propiamente dicho. Cuando hablamos de la primera parte, que es la de la maduración del cuello, si os acordáis del otro vídeo, vimos que conforme nos iban dando contracciones, el cuello del útero se iba modificando un poco, se iba acortando un poco, se iba abriendo un poco. Y lo que queremos conseguir en esta primera parte de maduración del cuello es precisamente eso, que el cuello del útero se vaya acortando, se vaya quedando más blandito, incluso se pueda producir un poco de dilatación. Para esto utilizamos una medicación que se llama prostaglandinas.
Las prostaglandinas se pueden administrar de varias maneras. Se pueden administrar en forma de pastillas que se introducen en la vagina y se deja que se deshagan, y cada 4 o 6 horas nos pondrán una pastilla nueva. O se puede hacer también con una medicación que se llama Propes, que es como una especie de tampas, pero mucho más finito, que se introduce dentro de la vagina y que va liberando esas prostaglandinas. ¿Qué vamos a notar en esta parte? Pues al principio no notaremos nada, ¿vale? La administración de las prostaglandinas no nos va a dar unos efectos inmediatos, pero sí que es normal que poco a poco vayamos notando que nos empiezan a dar algunas contracciones, que primero son contracciones molestas, pues alguna molestia como si me fuera a bajar la regla, un pequeño dolor en la zona lumbar, el notar que la barriga cada vez se te va poniendo dura con más frecuencia, que vamos teniendo más contracciones. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos conseguir? Que se produzcan contracciones y que el cuello del útero vaya cambiando, vaya modificándose. Generalmente el proceso de inducción de parto depende un poco del hospital, pero es un proceso largo. Esta parte de maduración del cuello puede durar entre 12 y 24 horas, ¿vale? Por eso cuando hablamos de una inducción de parto tenemos que hacernos a la idea y mentalizarnos de que va a ser un proceso largo. Generalmente estas medicaciones las suelen poner por la mañana y las van dejando durante todo el día. Puede ser que a lo largo de ese primer día tengas muchas contracciones, empieces a dilatar y te pongas de parto y ya pases a la sala de dilatación con un parto activo, con una dilatación de 3, 4, 5 centímetros, o puede ser que no. Puede ser que este primer día de maduración del cuello pues vayas notando contracciones, te vayas notando un poco molesta, pero que el parto como tal no llegue a arrancar. No pasa nada. En ese caso, en el segundo día, que es cuando empieza la segunda parte, que es la parte propiamente de inducción, se pasa a la zona de dilatación y entonces aquí se empieza a administrar oxitocina, ¿vale? La oxitocina va a hacer que empecemos a tener más contracciones y va a facilitar que esas contracciones al final nos vayan poniendo de parto. En definitiva, la inducción de parto no es que sea un proceso más doloroso o que sea peor, sino que sí que es un proceso más largo. Entonces es importante ir mentalizados de que las inducciones de parto son más largas que un parto en el que una mujer se pone de parto de manera natural ella sola. En cuanto a los métodos de alivio del dolor, seguro que os habéis preguntado en algún momento del embarazo por qué duele el parto. Y es que el dolor es una forma que tiene nuestro cuerpo de avisarnos de que hay algo que no funciona, algo que no está bien, ¿no? Cuando te das un golpe y te duele, pues está avisando de que ahí hay algo que no está bien. Sin embargo, en el parto, siendo un proceso natural y una cosa fisiológica, ¿por qué duele? Pues lo cierto es que este dolor nos ayuda a centrarnos en el momento del parto, a centrarnos en nuestro cuerpo, en lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, y es el propio dolor el que nos va guiando y nos va orientando el movimiento, la postura que tenemos que tomar para ayudar a que el bebé se vaya colocando, vaya bajando y el parto vaya avanzando. Entonces no debemos de ver este dolor de las contracciones como algo negativo o como una tortura, sino como una forma que tiene nuestro cuerpo de ayudarnos a colocarnos y a favorecer que el bebé pueda nacer de la manera más fácil posible. Mientras que estemos en casa, en toda la fase de preparto y también al principio de la fase activa, son muy importantes, muy efectivos los métodos no farmacológicos, ¿vale? Los métodos no farmacológicos no nos van a producir un efecto de quitarnos el dolor del todo, como pudiera ser otros métodos como la epidural, de la que hablaremos después. Pero sí que son unos métodos que nos van a ayudar a llevar mejor esas contracciones y a favorecer que estemos lo mejor posible y dejemos pasar el tiempo y que el parto vaya progresando. ¿Qué podemos hacer que nos viene muy bien? Si tenéis una pelota
de estas de pilates grandes como la que veis en la foto, pues puede sernos muy útil el estar sentados ahí porque eso es blandito, nos permite movernos, nos permite mover mucho la pelvis hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, nos permite hacer círculos, también nos permite ponernos a 4 patas y estar apoyadas sobre la pelota. Si tenemos bañera, pues darnos un baño con un agua calentita también ayuda a aliviar el dolor. El ponernos dolor local, sobre todo en la zona lumbar, cuando empieza a ser bastante molesto, pues estos sacos de semillas que tenemos en casa, pues calentarlos y poner dolor local. Podemos también pedirle a nuestro acompañante que nos haga masajes en la espalda, aplicando presión en la zona lumbar cuando viene la contracción, también puede aliviarnos. Y también el movernos. Vuestro propio cuerpo os irá pidiendo que os pongáis en determinadas posiciones. Generalmente al principio de las contracciones se suelen llevar mejor andando, estando un poco en movimiento, o cuando te viene la contracción estar apoyada en algún sitio, inclinando la espalda hacia adelante. Y en definitiva cada mujer es un poco diferente, pero en esta primera etapa sobre todo el calor y el movimiento ayudan a llevarlo mejor. Cuando ya estamos más avanzadas, podemos plantearnos utilizar métodos de alivio del dolor farmacológicos. Fundamentalmente tenemos dos, el óxido nitroso y la analgesia epidural. El óxido nitroso es el que se conoce comúnmente como el gas de la risa. Tiene un efecto que hace que disminuya un poco la intensidad del dolor. Se puede aplicar de manera constante o intermitente. Generalmente se pone una boquilla como la que veis en la foto y cuando va viniendo la contracción vamos aspirando este óxido nitroso y cuando la contracción se pasa dejamos de aspirarlo. Puede ir bien sobre todo para el principio de la fase activa, pero no es tan efectivo como la epidural. Siempre seguiremos notando el dolor, lo que pasa es que nos ayudará a llevarlo mejor, ¿vale? Entonces el principal inconveniente es que el alivio del dolor no es tan eficaz y que además hay muchos hospitales en los que no está disponible, ¿vale? El segundo método de alivio del dolor y que realmente es el más efectivo es la analgesia epidural. Y fijaros que digo analgesia epidural y no anestesia epidural, ¿vale? El objetivo de la epidural es aliviar el dolor, no es que no sintáis nada. La epidural es una intervención, el poner este catéter epidural es una intervención que realiza el anestesista, ¿vale? Consiste en introducir un catéter en la espalda y a través de ese catéter se va pasando la medicación, ¿vale? La analgesia. Os lo podéis imaginar como cuando te ponen una vía en el brazo, pues es una técnica similar pero que se realiza en la espalda y ese catéter se introduce en el espacio epidural. Como os podéis imaginar es una técnica delicada, entonces es muy importante que si decidís utilizarla colaboréis y le hagáis caso a lo que os diga el anestesista. Generalmente os pedirán que os coloquéis en una posición determinada y es muy importante que no os mováis de esa posición. Aunque os venga contracción o aunque estéis un poco incómodas, intentar aguantar sin moveros todo lo posible. Una vez que tenemos el catéter puesto, la medicación se va introduciendo. Puede ser que se introduzca de manera constante o en bolos intermitentes. En cualquier caso, el efecto de la epidural no se pasa, ¿vale? Porque la medicación está pasando todo el rato y el efecto de la epidural durará todo el tiempo que sea necesario. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que la epidural generalmente no se pone en las primeras etapas del parto, ¿vale? Para poner la epidural debemos encontrarnos en una fase activa de parto. ¿Qué quiere decir esto? Pues estar con 4 o 5 centímetros, con el cuello borrado, es decir, estar de parto, ¿vale? Las complicaciones principales de la epidural, la más frecuente, es que puede bajar la tensión arterial materna, ¿vale? Nos puede hacer que nos baje un poco la tensión, lo que nos puede llevar a marearnos. Si esto sucede, como la tensión estará controlada,
Pues si ven que baja la tensión, pues ya pondrán las medidas necesarias. También puede ser que haya una pequeña complicación a la hora de poner el catéter y esto nos ocasione una cefalea intensa 2 o 3 días después del parto, para la que también se puede poner medicación para paliarlo. En general, las complicaciones de la epidural deben de ser individualizadas. Si decidís ponérosla en el hospital, os darán un consentimiento informado donde vendrá toda la información y además podréis preguntarle al anestesista o a la matrona que tengáis allí todas las dudas que tengáis al respecto. Quiero recalcar, porque es importante, que el objetivo de la epidural no es que no notéis nada, ¿vale? El objetivo de la epidural es no sentir dolor, pero lo ideal es que sí que podamos mover las piernas y sobre todo que podamos sentir las contracciones. Que no sea una sensación dolorosa, pero sí que seas consciente de cuándo te viene la contracción. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando llegue el momento del expulsivo y llegue la hora de empujar, tener la sensación de cuándo tengo contracción y cuándo no, va a hacer que sea mucho más fácil el poder empujar, el poder dirigir el pujo hacia la zona que tiene que dirigirse para que sea efectivo. En cuanto a cómo vivir una buena experiencia del parto, desde luego esto es una experiencia personal, pero el parto va a ser un momento en el que vuestra vida se va a transformar, porque va a suponer un cambio ya para siempre. Entonces es normal pensar en este momento con cierto temor, con cierto nerviosismo, con cierto respeto, pero tener en cuenta que las mujeres estamos diseñadas para poder parir. Confiar en vosotras, en vuestro cuerpo, en vuestros instintos, en hacerle caso a lo que os pide vuestro cuerpo, en poneros en la posición en la que vuestro cuerpo os dice que os tenéis que poner. Y simplemente eso, escuchar a vuestro cuerpo y a vuestro instinto. Dejaros asesorar por los profesionales que tenéis alrededor. Tendréis con vosotras matrona, ginecólogo, enfermera. Tendréis un montón de profesionales que os pueden asegurar o os pueden dar la información que necesitéis. Siempre que tengáis alguna duda sobre algo que consideréis que no es normal, sobre alguna medicación que os van a poner, sobre alguna intervención que os van a hacer, preguntarlo. No os quedéis con la duda, no penséis que van a pensar que sois unas pesadas, que fíjate esta mujer que no sabe de nada. No, siempre es mejor preguntar y saber lo que te están haciendo y el por qué te lo están haciendo. En cuanto al papel del acompañante en el momento del parto, es fundamental. Es el apoyo, ¿vale? Podemos visualizar el momento del parto como si fuera una maratón, ¿vale? Una mujer que está corriendo una maratón necesita apoyo, necesita a alguien que le dé ánimos. Las mujeres o las personas que hacen un maratón, lo que se encuentran por la calle es gente que les anima, que les dice que muy bien, que sigue, que ya falta poco. Pues el parto es igual. Necesitamos que la persona que os acompañe os esté animando, y para que os esté animando pues también tiene que estar informado o informada de cómo es el proceso, de que es un proceso largo, de que los cambios se van produciendo poco a poco y que esa persona esté ahí dándose el apoyo y la calma que necesitáis. A nadie se le ocurriría que una persona esté corriendo un maratón y decirle, pues si no vas a poder, déjalo ya, para. No, siempre los animamos. Pues el parto es igual, como si fuera una maratón. Pero es una maratón que va a acabar en una felicidad absoluta cuando veáis a vuestro peque. Y finalmente vamos a hablar un poco más del plan de parto. El plan de parto es para las que no sabéis muy bien de qué va esto, es un documento donde la mamá puede dejar por escrito cómo quiere que sea su parto. Esto es una cosa muy relativa, porque el parto no es una cosa que podamos planificar como quien planifica un viaje, sino que la mayoría de las decisiones que se toman a lo largo de un parto dependen de cómo el parto vaya evolucionando y no las podemos saber con antelación.
El plan de parto suele ser individual de cada hospital, porque está adaptado a los recursos que tiene cada hospital. Y lo que viene a ser es un documento en el que te explican las opciones que tienes en cada momento. Este plan de parto no es una cosa vinculante, es decir, tú desde la tranquilidad de tu casa puedes poner el plan de parto y decir yo no quiero epidural, pero luego verte en el momento y pensar pues sí que me la quiero poner, pues aunque en el plan de parto hayas puesto que no la quieres, eso se puede cambiar. También puede suceder a la inversa, que tú de entrada quieres la epidural, pero luego llegado el momento, el parto avanza rápido, tú lo llevas bien y decides no ponértela. No es una cosa vinculante, ¿vale? El plan de parto tampoco es una cosa que sea completamente necesario. Simplemente puede haber mujeres que se sientan más tranquilas dejando por escrito y antes del parto cómo quieren que sea. Pero realmente todas las intervenciones o todo lo que os vayan a hacer durante vuestra estancia en el hospital os lo irán explicando. Os irán pidiendo el consentimiento porque nunca os van a hacer nada que vosotras no queráis, ¿vale? Y si os quedáis con alguna duda o queréis saber algo más de lo que os van a hacer o de por qué os van a hacer esto, pues no tengáis reparo y preguntarlo, no os quedéis con la duda. De verdad que no vamos a pensar, ningún profesional va a pensar mal de vosotras porque preguntéis. Al contrario, somos conscientes de que cuanta más información tengáis, mejor vais a ir llevando la situación y vais a afrontar mejor todo este proceso. Y hasta aquí la segunda parte del vídeo del parto. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y cualquier duda o tema que no hayamos tratado me lo comentáis.